Saludos cordiales, mi nombre es Karina Anaísa Venegas Córdoba, tengo 22 años y estudio Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. Y para el presente trabajo final les presento mi tema de investigación. El título de la presente investigación es Análisis de la narrativa audiovisual en el cine documental criminológico El Padre Homicida como una producción de Netflix. Las palabras claves son cine documental, criminología, público, narrativa audiovisual y análisis. Continuamos con la introducción. Como primer punto de partida tenemos algunas categorías del tema, es la narrativa audiovisual. La narrativa inicia con una situación donde luego ocurren una serie de transformaciones con un modelo de causa y efecto, que dan lugar a una situación nueva que los conduce finalmente a la misma narrativa. Algo más que nos va a conducir para poder analizar más la narrativa de este caso a elegir es citar a Bruce Cowen, quien indica que cualquier tipo de producción cinematográfica trabaja con acción y ficción que comúnmente nombramos como historia. A continuación también vamos a analizar lo que es el cine documental criminológico, ya que es un cine sumamente formativo que se ha conducido por todos los sucesos y aproximaciones de la historia. Hemos visto documentales políticos, sociales, culturales, pero en este caso vamos a analizar lo que es el caso de la familia Watts de El Padre Homicida, una producción de Netflix, ya que ha generado un gran impacto en el público. De hecho, es el cine documental más visto en Netflix. Es más por lo que son las transiciones, la estructura cronológica, cómo han destacado esta información, cómo es que han capturado la historia, cómo es que también han expuesto la criminología. Por ende, me he dedicado a poder analizar este caso. En cuanto a la justificación, es básicamente analizar la narrativa audiovisual en el cine documental criminológico para poder conocer y comprender más el proceso de construcción que ellos realizan y explicar la realidad de los sucesos, ya que al ser un documental es netamente real, hay personas que han estado detrás de este caso. Entonces muchas plataformas de producción audiovisual han utilizado este caso para poder explicar cómo sucedieron los hechos, pero cada uno plantea una realidad o una perspectiva diferente y el público se queda con la perspectiva que han expuesto. Entonces, la presente investigación es para básicamente analizar cómo es que narran estos sucesos históricos, cómo exponen a estos personajes para poder tener una perspectiva de diferentes formas. El estudio documental del caso Watts de Padre Homicida es una historia triste y devastadora, como ya mencioné anteriormente, que ha tenido mucho impacto no solo en Netflix, sino en muchas plataformas, y por ende he querido utilizar este caso para poder analizarlo, ya que para poder tener una explicación lógica de lo que se trata de su narrativa audiovisual. Perfecto, continuamos con la materia de consistencia. De nuevo, el título es Análisis de narrativa audiovisual en el cine documental criminológico, El Padre Homicida, una producción de Netflix. Como pregunta general tenemos cómo se representa la narrativa audiovisual en el cine documental criminológico para el caso El Padre Homicida, una producción de Netflix. Las preguntas específicas son cómo se expone la estructura cronológica en el documental El Padre Homicida, cómo se describe la victimología de Shannon Watts y sus dos hijas en el documental El Padre Homicida. ¿De qué manera se expone la conducta criminal en El Padre Homicida? En cuanto a los objetivos, el objetivo general es analizar la representación de la narrativa audiovisual en el cine documental criminológico en el caso del Padre Homicida, una producción de Netflix. Objetivos específicos: analizar la estructura cronológica del documental El Padre Homicida, analizar la descripción y presentación de la victimología de Shannon Watts y sus dos hijas en el documental El Padre Homicida. Y por último, determinar la conducta criminal del sujeto en cuestión en el caso de El Padre Homicida, una producción de Netflix. En cuanto a lo que es las categorías, se han distinguido dos categorías en el tema, que es la primera, la narrativa audiovisual, y la segunda, el cine documental criminológico. Dentro de esta categoría B, en el cine documental criminológico, podemos evidenciar tres subcategorías. La primera es la criminología, la segunda es la victimología y la tercera, la conducta criminal.
En cuanto al estado de la cuestión, tenemos algunos autores que nos han ayudado para poder formalizar y detallar lo que es cada categoría. En cuanto a la narrativa audiovisual, tenemos a Muñoz, que nos comenta que la narrativa es una estrategia didáctica que ayuda a pensar y sentir. De cierto modo, refuerza el conocimiento y genera ciertas actitudes. El siguiente autor, Martínez Salanova, nos comenta que la narrativa es un enorme alcance educativo en la medida en que ayuda a cultivar el dominio interior mediante la asimilación de imágenes y sonidos, que de hecho el material audiovisual es fundamental para poder construir una narrativa audiovisual. Sánchez nos comenta que el pensamiento visual, el lenguaje verbal vinculado a la imagen facturada de la tecnología van de la mano a lo largo del siglo XX, en el que hemos ingresado que para crear y difundir nuevas formas de narración con diferentes y cada vez más innovados propósitos cognitivos, lúdicos y educativos. Y por último, Barbarena nos comenta que en la narración audiovisual el sonido se posiciona relacionándose con la imagen, es decir, que con el aspecto sonoro se establece según lo que va en la pantalla. En cuanto a la categoría de cine documental criminológico, tenemos a los autores Campo, que nos comenta que el cine documental es una porción del extenso territorio audiovisual que ha sido investigado mediante el uso de diversos prismas de distintas épocas. Rota nos comenta que el cine documental es un campo amplio de percepción que ha sido discutido solamente en films descriptivos. Y por último, el autor Febrer nos comenta que el cine documental, sea ficción o no, utiliza un lenguaje similar con códigos que se leen de distintas maneras. Bueno, continuamos lo que es el mapa de autores. En el mapa de autores hemos dividido según lo que es las categorías. En primera, como categoría, tenemos la narrativa audiovisual. Dentro de ella, la narrativa tenemos a Muñoz, una cita de 2015, Martínez Alanova, cita de 2002, Sánchez de 2016 y Barbarena de 2017. En cuanto dentro de lo que se va a formar la narrativa es la trama y el discurso, los autores son Vega 2014. En cuanto a la categoría B, que es el cine documental, en lo que es el aspecto del cine, tenemos a los autores Marcos, cita de 2017, y Leacock, de cita 2002. En cuanto al cine documental, tenemos a los autores Campos, cita de 2015, de la Universidad UTLAB, 2017, y de Vallejo, una cita de 2016. En cuanto a los documentales, que es un cine documental general, los autores Platinga, cita de 2015, Rota de 2017 y Gifreu de una cita de 2011. Y en cuanto a la matriz metodológica, tenemos como primer objetivo específico analizar la estructura cronológica del documental El Padre Homicida, una producción de Netflix. La estructura cronológica va dentro de la narrativa audiovisual y nos va a ayudar también a poder analizar el caso del padre homicida. En la muestra tenemos personajes principales del documental criminológico El Padre Homicida, una producción de Netflix. Por ejemplo, como personaje principal del caso de homicidio, Chris Watts, quien es el ignoto, el agente Tammy Lee, quien es uno de los investigadores principales del caso, la esposa Shannon Watts, que es la víctima, y sus dos hijas. Técnica, análisis de contenido, dimensión específica del elemento es la narrativa audiovisual del cine documental criminológico. Como preguntas o ítems específicos del elemento tenemos la organización del tiempo y espacio, creación de tensión, mantener un orden de materiales audiovisuales, ya que los materiales audiovisuales nos van a ayudar a poder analizar y comprender la construcción de la narrativa audiovisual y la selección de materiales. Como segundo objetivo específico tenemos analizar la descripción y presentación de la victimología de Shannon Watts y sus dos hijas en el documental El Padre Homicida. Como muestra nuevamente los personajes principales del documental, técnica, análisis de contenido y como dimensión específica del elemento, representación de la victimología. Como preguntas o ítems específicas del elemento son conceptos de víctima, narración de su vida personal, situación procesal, estudio de la víctima dentro del caso. Y por último, como objetivo específico, determinar la conducta criminal del victimario en el caso de El Padre Homicida, una producción de Netflix. Recordemos que el victimario, el ignoto, es
Chris Watts, quien es el padre de la familia. Como muestra, los personajes principales del cine documental, técnica, análisis de contenido y dimensión específica del elemento, representación de la conducta criminal del victimario. Como preguntas o ítems específicos del elemento son aspecto psicológico, aspecto social, aspecto conductual, aspecto emocional, identidad y rol dentro del caso. Seguimos con el detalle de la muestra. Como ya lo hemos mencionado, el padre homicida es el caso principal de esta investigación para poder analizar la narrativa audiovisual. Dentro de ella tenemos personajes que vamos a analizar también. Como en primer lugar tenemos a Chris Watts, él es el ignoto, él es el que ha ocasionado el homicidio de este caso. Se va a analizar durante toda la película, ya que él es el personaje principal de esta investigación. El agente Tammy Lee, que también vamos a investigarlo durante toda la película completa. Él es el que se ha distinguido por ser el investigador principal de este caso de la familia Watts. Shannon Watts, que es la víctima, la esposa de Chris Watts, y sus dos hijas, Celeste y Anna. Y por último, también tenemos al agente Graham Coder, que también se va a analizar la película completa. Y tenemos también al oficial Greg Setner, que en realidad se le va a investigar sobre la escena de intervención, que es del minuto 5:38 al minuto 21:25. En realidad, los familiares, cuando vieron que las víctimas no estaban en la locación, fueron y llamaron a este oficial Greg Setner para poder investigar a profundidad. De hecho, él fue el oficial que comenzó el caso y le avisó a las autoridades sobre la pérdida de las víctimas. Y por último, seguimos con guía de análisis. Como primer concepto es la narrativa dentro de la categoría de narrativa audiovisual. Las preguntas o ítems son cómo se presenta la narrativa visual en el documental El Padre Homicida, cómo se presenta la narrativa auditiva en el documental El Padre Homicida y cuál es el orden cronológico que representa la narrativa en el documental. Como siguiente concepto es la trama también dentro de esta narrativa audiovisual y es cómo se desempeña la trama en el cine documental El Padre Homicida, cómo Netflix cómo presenta la trama, la historia y el argumento en el cine documental El Padre Homicida y por qué la trama es importante para el desarrollo del cine documental El Padre Homicida. Como siguiente concepto de la siguiente categoría es la criminología dentro del cine documental criminológico. Para saber más y poder analizar el cine documental criminológico basándonos en este caso, es importante también saber lo que es la criminología. Dentro de ello tenemos las preguntas de cómo se presenta la criminología en el cine documental El Padre Homicida, cómo se exponen los sucesos criminológicos en el cine documental El Padre Homicida, y por qué la criminología es un aspecto importante en el análisis del cine documental El Padre Homicida. Como siguiente concepto tenemos la conducta criminal, en este caso del ignoto Chris Watts, dentro del cine documental criminológico, es cómo se explica la conducta criminal de Chris Watts en El Padre Homicida, para qué es importante explicar la conducta criminal del ignoto en el documental El Padre Homicida, y por último, en qué medida la conducta criminal parte de una premisa. El siguiente concepto es sobre la victimología dentro de lo que se narra de la criminología. Es cómo se explica la victimología en el Padre Homicida, cómo se expone la victimología de Shannon Watts, quien es uno de los personajes del documental, y por qué la victimología hace parte del análisis del cine documental criminológico. Así tal cual, la conducta criminal es importante analizarla, la victimología y conocer un poco más del personaje antes del homicidio es importante para la construcción del caso. Eso sería todo como trabajo final en mi proyecto de investigación, análisis de la narrativa audiovisual en el cine documental criminológico, El Padre Homicida, como una producción de Netflix. Yo soy Karen Aisa Beñas Córdoba y este fue mi trabajo final. Muchas gracias.